Muchas gracias. Vamos a seguir con la ponencia Evaluación del derecho a la alimentación en México a partir de los indicadores para el protocolo de San Salvador. Y tenemos con nosotros a la maestra Laura Elisa Pérez Gómez, a quien me voy a permitir presentarles. Es investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, actuaria y maestra en investigación de operaciones en la UNAM, con medalla Gabino Barrera. Posee amplia experiencia en planeación estratégica, diseño y evaluación de proyectos, así como en la construcción de indicadores. En los últimos 15 años ha trabajado en áreas de desarrollo social, sociedad civil y derechos humanos. En 2014 fue nombrada por el secretario general de la OEA para desempeñar el cargo honorífico de experta independiente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales para el Protocolo de San Salvador. Este grupo da seguimiento mediante indicadores al cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el sistema interamericano. Es autora de 8 volúmenes que contienen casi 700 indicadores para estos derechos, incluye fichas técnicas y hallazgos sobre su situación en México. Maestra, un gusto, la escuchamos. Muchas gracias, buenos días a todas y todas. Me uno a la conmemoración activa y en paro activo del Día Internacional de la Mujer. Sigamos luchando todas por nuestros derechos. La siguiente, por favor. Nos han pedido que seamos ejecutivas y rápidas con las presentaciones. La parte relativa a la breve introducción de la metodología tuvieron una conferencia magistral con la doctora Pautasi, entonces no necesitamos revisar más detalles de la metodología. Vamos a ver cuáles son los estándares internacionales en términos generales que le dan sustento a la definición de los indicadores para el derecho a la alimentación adecuada. Vamos a revisar cómo estas matrices de indicadores nos pueden ayudar a evaluar política pública y vamos a ir un poco paso por paso tratándolas de entender y algunas conclusiones sobre qué pasa con el derecho a la alimentación en México. Gracias. La siguiente. Sí quiero hacer énfasis en esta lámina solamente en términos de que esta medición de derechos humanos se realiza a través de 2 metodologías concurrentes. El Alto Comisionado tiene documentos metodológicos y como ya lo citó ampliamente la doctora Pautasi, en el sistema interamericano hay varios documentos metodológicos para el seguimiento a los tratados internacionales de DESCA y estos documentos son concurrentes. Los indicadores establecidos en uno y otro son realmente muy similares y la virtud que tenemos en el caso del sistema americano es que esta metodología es vinculante, obligatoria para los estados que forman parte del protocolo y a partir de 2011 que se dieron estos acuerdos en la Asamblea General, los estados han estado desde el año 2014 presentando sus informes como ya ampliamente lo documentó la doctora Pautasi. La siguiente, por favor. Esa es en términos generales una explicación sobre cómo los indicadores estructurales de proceso y de resultados en las diferentes categorías y principios transversales identifican los diferentes aspectos que nos interesa evaluar en una política pública. No voy a entrar a los detalles, las ponencias van a estar a su disposición. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con el derecho a la alimentación? Este tema es bien importante recordar cómo está definido en el Protocolo de San Salvador, porque en general, cuando la gente piensa en derecho a la alimentación, piensa exclusivamente en nutrición adecuada. Es en efecto esta la primera parte que está establecida en el Protocolo de San Salvador y se habla, por supuesto, que esta nutrición debe de apuntalar el más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual, pero la segunda parte es igual de importante. Se pretende que los estados parte se comprometen a perfeccionar métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos. Es decir, el derecho a la alimentación está íntimamente ligado también en la manera en que se produce, se comercializa y se distribuye. La siguiente, por favor. En relación con este desglose de estándares que nos permiten identificar los indicadores, la base, por supuesto, es el PIDESC, y la observación general número 12 que publica Naciones Unidas en relación con el mismo y que nos da elementos adicionales para poder identificar
disponibilidad, accesibilidad económica y física, adecuación cultural y social, calidad y otros elementos fundamentales del derecho a la alimentación. También los indicadores del sistema interamericano toman elementos, estándares que están establecidos en las directrices voluntarias de apoyo a la realización del derecho, que están promulgadas por la FAO y adheridas por diferentes países. La siguiente, por favor. Esta es el tipo de matrices que tenemos con los indicadores vaciados. El derecho a la alimentación adecuada en la metodología del sistema interamericano tiene aproximadamente 90 indicadores. Las matrices que les estoy presentando aquí, que les pido una disculpa, no se ven absolutamente nada, pero bueno, ustedes tienen la oportunidad de contar después con la presentación y vamos a entrar a los detalles. Tienen aproximadamente un 30% de los indicadores. Seleccioné los indicadores para mostrarles solamente algunos de los hallazgos identificados en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Este es un trabajo exclusivamente de investigación del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. No es la evaluación del derecho a la alimentación oficial que tiene que hacer el gobierno, y son nuestras opiniones de investigación, lo quiero dejar muy claro. La siguiente, por favor. Recepción del derecho. Como lo decía ya la doctora Pautasi en la mañana, se trata de identificar en qué medida los estados asimilan adecuadamente el derecho establecido. Algunos ejemplos de los indicadores estructurales corresponden a la consagración del derecho a la alimentación adecuada en la legislación nacional. En ese caso, en México, tenemos como evidencia el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que toda persona tiene este derecho. Pero tenemos una evidencia complementaria sobre la cual voy a entrar a más detalle, en términos de que no contamos todavía con una ley aprobada en relación, ley reglamentaria al derecho a la alimentación. Este es un tema largamente postergado y vamos a ver qué está pasando en los últimos tiempos. En cuanto a indicadores de proceso, tenemos como ejemplo políticas públicas relativas a erradicación del hambre, relativas a los temas de desnutrición y políticas públicas que incluso llegan a detalles de tratar de identificar qué es lo que está pasando con la cantidad de ácidos grasos trans, la cantidad de sodio y sal que están establecidos en las diferentes normativas, etcétera. Ustedes se pueden dar cuenta entonces que los indicadores nos están permitiendo tanto tener una visión general como ir a diversos detalles importantísimos para lograr una nutrición adecuada. Perdón, pero no alcanzo a ver la pantalla, entonces voy a tomar aquí algunos puntos. Y los indicadores de resultado principales que aparecen en el cuerpo de la recepción del derecho nos dan idea de cuáles son esos logros más importantes a los cuales tienen que llegar los estados. Y en este caso, como ejemplo, utilizamos un indicador por así decirlo, tropicalizado en el caso de México, que se denomina específicamente carencia de acceso a la alimentación. Otro indicador que tenemos es la tasa de desnutrición infantil y también la prevalencia de sobrepeso y obesidad. La siguiente, por favor. Entrando un poco al detalle en relación con la ley reglamentaria del derecho a la alimentación, tenemos de manera sorprendente que aun cuando México es parte del Parlamento Latinoamericano y que aprobó desde 2012 una ley marco del derecho a la alimentación, que se tiene disponible aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados desde 2015, una ley general de derecho a la alimentación adecuada. Resulta que todavía en declaraciones oficiales de octubre de 2016, la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria del Senado todavía decía que la minuta tenía diversos defectos que la hacían una ley inaplicable. Entonces, esa ley sigue dormida en el legislativo y ahí tenemos una primera falta a identificar en relación con el cumplimiento del derecho a la alimentación. La siguiente, por favor. Regresando al tema de los indicadores de resultado, la siguiente, vamos a entrar un poco a los detalles relativos a esta situación. Tenemos en México
un núcleo duro de 28 millones de personas con carencia de acceso a la alimentación. El Coneval está midiendo la carencia de acceso a la alimentación a través del instrumento que ha sido perfeccionado por la FAO, son las encuestas latinoamericanas, en este caso se llama la EMSA, la encuesta mexicana de seguridad alimentaria, con la cual toma en cuenta la medición de experiencias vividas por la población. A la población se le pregunta si ha tenido situaciones de dificultad para conseguir alimentos, si ha pasado por episodios de hambre. Es decir, se trata de encontrar, como decía desde la mañana la doctora Pautasi, no solamente cifras estadísticas generales, sino cifras que nos estén dando percepciones, y no solo percepciones, sino experiencias reales de la población en cuanto a esto. Entonces, en México, núcleo duro de población que no se ha movido desde 2010, de acuerdo a las diferentes evaluaciones de Coneval, 2010, 2012 y 2014, 28 millones de personas que no pueden satisfacer su alimentación. Otro de los elementos centrales es la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años. Esta desnutrición está medida por la ENSANUD. Probablemente ustedes saben, la ENSANUD se levanta cada 6 años, pero tenemos ya en 2016 un resultado preliminar, es la ENSANUD de medio camino, que mide algunos de estos aspectos, pero también tenemos una encuesta nacional de niñas, niños y mujeres que financió UNICEF, con la cual podemos identificar igual que tenemos un núcleo duro de 1,5 millones de niños con desnutrición crónica. Esta es la desnutrición que CEPAL califica como aquella que le impide a las personas tener un desarrollo físico y mental suficiente como para que salga de la pobreza. Entonces, además, empezamos a comparar las metas establecidas por el gobierno en relación a sus programas de proporcionamiento de nutrimientos adicionales, en el caso del programa Oportunidades Hoy Progresa. Estas metas decían que a diferencia del 14% de niños menores de 5 años con desnutrición, se tenía que estos chicos pequeños en oportunidades, el 21.4% de ellos, o sea, entre más tenemos problemas de pobreza, más niños desnutridos encontramos en esos sectores. Ahí la importancia de hacer la desagregación de las cifras y no quedarnos con los promedios nacionales. Tenemos 21% de personas, de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, y apenas la meta establecida para 2018 según este programa Oportunidades es llegar al 13.6%, que es lo que se tenía a nivel promedio nacional. Es decir, ni siquiera en las metas estamos tratando de hacer un esfuerzo adicional. Perdón, opinión de la investigación. En cuanto a sobrepeso y obesidad, sí tenemos más información en la ENSANUD de Medio Camino 2016 y la tendencia es terrible. Los niños con sobrepeso y obesidad entre 5 y 11 años están más o menos en la misma proporción, 34-36%, pero las gráficas de adolescentes, mujeres y hombres a medida que avanza el tiempo, aquí tenemos 2006, 2012 y 2016, siguen creciendo. O sea, vamos a seguir teniendo un gravísimo problema de salud pública en relación con sobrepeso y obesidad. La siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente categoría. Esta categoría se refiere al contexto financiero y compromisos presupuestales. En la mañana ya se mencionaba la importancia de que las políticas públicas estén acompañadas de las medidas fiscales y las medidas presupuestarias necesarias para soportar el establecimiento de las mismas, y vamos a revisar un par de datos obtenidos a través de esta investigación. Esto no es una situación que ocurra de manera especial en México, pero la contribución en el Producto Interno Bruto del sector primario se ha venido reduciendo en la región de manera drástica. Hemos pasado de 1970 a 2015 de 9.6% a 3.6%, es decir, la importancia o la posibilidad de consolidar nuestro sector primario se ha venido reduciendo en términos económicos generales, y eso también se observa a nivel presupuestal. Ahí tienen graficado el presupuesto de la SAGARPA en relación al presupuesto de egresos de la Federación total, es la línea azul, y bueno, apenas le damos a la SAGARPA 2.8%, y para 2017, si ustedes se recuerdan, SAGARPA, Semarnat sufrieron unos recortes
pavorosos. En términos de derechos, diríamos que hay unas regresiones importantes en relación a los recursos financieros que se les otorgan, de 2.8 en 2010 a 1.8 en 2017, y uno de los programas más fuertes que involucra toda otra serie de apoyos que se dan a la población, que es el PEC, pasó de 10.9 a 8.7. Perdón, me tengo que ir un poco más rápido. El siguiente nivel, la siguiente categoría, corresponde a las capacidades estatales. En este caso, la intención es identificar cuál es la institucionalidad establecida en el país para atender el derecho a la alimentación. Vamos a pasar a la siguiente, no puedo ir con más detalle. Aquí tenemos una propuesta del gobierno que dice que la Cruzada Nacional contra el Hambre iba a ser aquella panacea que nos iba a ayudar a resolver la situación durante el sexenio. Y bueno, ustedes pueden leer en la reciente evaluación de Coneval de la balanza de la Cruzada Nacional contra el Hambre que hay una cantidad de programas excesiva, que se tienen más programas de los necesarios. No se observa, además, en este periodo en que se aplicó la cruzada, un efecto estadísticamente significativo en cuanto a mover el indicador de carencia por acceso a la alimentación, es decir, la cruzada no está sirviendo para llegar a su objetivo principal. Y bueno, hay una conclusión que es evidente y es una conclusión que tiene que ver con la interrelación de los derechos. Parte de los elementos centrales para poder resolver el problema de la carencia de alimentación en México, según el Coneval, tienen que ver con esquemas de mejora en la actividad económica, de manera tal que podamos pensar en mejora en salarios reales, por ejemplo. Y propone también una estrategia más amplia en cuanto a reducción de la pobreza e inclusión y acceso efectivo a derechos humanos. La siguiente categoría se refiere a igualdad y no discriminación, y en relación con esta les quiero presentar los resultados que se piden en estos indicadores relativos a cuánto dinero gastan las familias en relación de sus ingresos derivados del trabajo para alimentación. Estas gráficas son impresionantes. La primera tiene el ingreso trimestral derivado del trabajo del promedio nacional, ni siquiera es el decil 10, es el promedio nacional contra el primer decil, y estamos hablando de 10 veces más. En 2014, que es el último dato disponible, el ingreso trimestral derivado del trabajo promedio nacional era de casi 30,000 pesos y en el decil 1 era de 3,000 pesos. ¿Y cuánto se ocupa de ese ingreso del trabajo para la alimentación? Sorprendentemente, cuando uno revisa el primer decil, resulta que la gente que gana menos en este país, el 10% de la población que tiene esos ingresos menores, tiene que gastar, y esto cuando lo vimos en principio dijimos que estamos haciendo malos cálculos, el 155% de su ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el ingreso de su trabajo no le sirve para cubrir para la alimentación, para cubrir los requerimientos de alimentación. Y bueno, otro dato que identificamos es que el porcentaje de ingresos que se están dando por transferencias a las familias del primer decil ha ido creciendo, es decir, estamos generando políticas de transferencias condicionadas cada vez más crecientes que no logran sacar de la pobreza a las personas y en este caso no logran cumplir con su derecho a la alimentación. La siguiente, por favor. Acceso a información, me voy a ir un poquito más rápido, son algunas campañas, la manera en que la gente está teniendo la oportunidad de conocer cómo alimentarse mejor, y bueno, hay algunos ejemplos establecidos. El único y más destacado es Chécate, Mídete, Muévete, pero igual la En Salud de Medio Camino dice que ha tenido efectos mínimos. Y vamos a pasar al término relevante del acceso a la justicia. Esta matriz de indicadores y este trabajo que está haciendo en particular el Programa Universitario de Derechos Humanos lo que pretende también es darle a la ciudadanía información suficiente para poder exigir sus derechos. Ahí está sonando una alarma que dice que ya tengo que terminar. Bueno, y bueno, lo que está sucediendo acá es que la gente, como ya se mencionaba en la mañana en términos generales en la región, no tiene acceso a la justicia, en particular no tiene acceso a la justicia para su derecho a la alimentación, pero
Parte de las cosas que nos obligan a indagar estos indicadores es, por ejemplo, la jurisprudencia que se ha generado en el país para tratar de apoyar mejores decisiones en materia del derecho a la alimentación. Y les dejo por ahí un dato, que tenemos una tesis aislada de septiembre de 2016 que nos habla de accesibilidad económica a una alimentación adecuada. Estas son noticias que no aparecen, que no se conocen mucho, pero que pueden ser muy, muy relevantes. Bueno, hay una serie de conclusiones que quisiera leer rápidamente. Hay un párrafo en general. Lo escribí así: la garantía del derecho a la alimentación adecuada, está en la siguiente página, por favor. Requiere consumar procesos de armonización legislativa, redefinición de políticas públicas de alcance universal que avancen en el combate a la malnutrición y eviten reproducir las causas de exclusión de sectores discriminados, considerar recursos e instrumentos eficaces para garantizar la producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, así como establecer mecanismos específicos para acceso a la justicia, todo ello en un marco de participación, transparencia y rendición de cuentas. Esto es una probadita de lo que la herramienta les puede ayudar. Espero que lo hayan encontrado útil. Muchas gracias. Le damos gracias. Los libros que hemos sacado con investigación, allá afuera, si tienen interés, están disponibles en los indicadores para derechos laborales. Estos libros son los que hemos estado publicando con los resultados de la investigación basados en los indicadores de esta metodología, y allá afuera encuentran ejemplares para la edición recién que sacamos sobre derecho al trabajo, derechos sindicales y derechos culturales. Excelente trabajo, muchísimas gracias, maestra Angélica Laura Elisa Pérez Gómez, muchísimas gracias por su participación. Le haremos llegar las preguntas que ustedes formulan. Tenemos aquí un reconocimiento por su participación por parte de los organizadores del segundo Congreso Internacional de Indicadores en Derechos Humanos. Muchísimas gracias y por compartir su trabajo y su investigación. Muchas gracias.